Bombazo absoluto. De los que sacude Europa. En este vídeo, tenemos 3 noticias sobre nuestro amado club. Pero antes, dale al me gusta y suscríbete al canal para saber todo sobre el Madrid. Hay historias que definen a un club incluso cuando no suceden dentro de su estadio. Historias que explican por qué el Real Madrid ve el fútbol de una manera distinta al resto. La historia de Valentín Barco es una de ellas. Una historia de caída, de aprendizaje forzado, de silencio incómodo, y sobre todo, de resurrección futbolística. Y sí, es también una historia que hoy vuelve a colocar al Real Madrid en el centro del tablero europeo, observando, analizando y esperando el momento exacto para mover ficha. Porque mientras otros clubes se precipitan, el Real Madrid observa trayectorias. Observa procesos. Observa cómo un jugador reacciona cuando el contexto le es adverso. Y en el caso de Valentín Barco, lo que ha ocurrido en los últimos meses no es una casualidad ni un simple buen momento. Es una evolución profunda. Antes de entrar en detalle, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Hoy en este vídeo vamos a hablar del despegue absoluto de Valentín Barco en Francia y del creciente interés del Real Madrid. Vamos a analizar por qué el club blanco está atento a su situación y qué encaje tendría en el proyecto a medio y largo plazo. Y también vamos a contextualizar su pasado reciente, ese que muchos ya han olvidado pero que explica perfectamente por qué ahora mismo estamos ante un futbolista muy distinto. Si te gusta este tipo de análisis, dale like, suscríbete al canal y deja tu comentario. Aquí no repetimos titulares, aquí leemos entre líneas. Y ahora sí, vamos al fondo de la cuestión. Valentín Barco parecía un jugador perdido hace apenas un año. Su etapa en el Sevilla coincidió con uno de los momentos más oscuros del club andaluz en tiempos recientes. Un equipo sin rumbo, sin estabilidad y sin una idea clara. En ese contexto, Barco nunca encontró su sitio. García Pimienta lo utilizó de forma residual, incluso desplazándolo al lateral izquierdo, lejos de su zona natural. El mensaje era claro, aunque nadie lo dijera en voz alta, no contaban con él como pieza estructural. Ese tipo de decisiones marcan carreras. Hundirían a muchos jugadores jóvenes. Y durante un tiempo, dio la sensación de que Barco estaba destinado a quedar atrapado en esa categoría tan cruel del fútbol moderno. La de talento que prometía mucho pero nunca explotó en el contexto adecuado. Pero ahí apareció el Estrasburgo. Un club sin el ruido mediático de los grandes. Sin urgencias artificiales. Sin la presión constante del resultado inmediato. Y sobre todo, con un proyecto que le ofrecía algo básico pero esencial, confianza y continuidad. Desde su llegada en enero de 2025, Valentín Barco dejó de ser un parche para convertirse en eje. Dejó de ser un jugador al que se le pedía cumplir para convertirse en un jugador al que se le pedía mandar. El cambio fue inmediato, pero sobre todo fue profundo. En la Ligue 1 empezó a verse un mediocentro distinto. Más seguro con balón. Más inteligente sin él. Mucho más dominante en la lectura del juego. No hablamos solo de sensaciones. Los números respaldan su crecimiento. Barco ha sido uno de los mediocentros más completos del campeonato francés, solo por detrás de un nombre que hoy marca diferencias en Europa como Vitina. Distribución limpia, capacidad para romper líneas con pase, agresividad bien medida en la recuperación y una madurez impropia para su edad. El Estrasburgo no dudó. 10 millones de euros para ejecutar la opción de compra. Una cifra que hoy ya parece una ganga. Porque el mercado ha reaccionado. Y cuando el mercado reacciona, el Real Madrid escucha. Bayern de Múnich, Chelsea, varios clubes de la Premier League. Todos han empezado a preguntar. Todos han pedido informes. Todos han detectado lo mismo. Valentín Barco ya no es un proyecto frágil, es un futbolista en plena fase de consolidación. Y en ese punto es donde entra el Real Madrid. El club blanco no necesita incorporar por necesidad inmediata en el centro del campo. Pero sí necesita planificar el futuro con inteligencia. La política de fichajes de los últimos años es clara: juventud, margen de crecimiento, carácter competitivo y capacidad para adaptarse a la máxima exigencia. Barco encaja en ese perfil. No como una apuesta mediática, sino como una inversión deportiva. Desde Valdebebas se valora especialmente su capacidad para asumir responsabilidad. El hecho de haber fracasado en un contexto hostil y haber sabido reinventarse pesa mucho en los informes internos. Porque en el Real Madrid no basta con tener talento. Hay que saber sobrevivir cuando el escenario no es favorable. La pregunta es inevitable y queremos lanzarla ya a la afición. ¿Crees que Valentín Barco está preparado para dar el salto a un gigante europeo como el Real Madrid o necesita una etapa intermedia más antes de vestir de blanco? El club no tiene prisa. El Real Madrid nunca la tiene cuando planifica bien.
Pero sí tiene claro que este tipo de oportunidades no aparecen todos los días. Jugadores que crecen lejos del foco, que se revalorizan sin ruido y que llegan al radar cuando aún no se ha disparado su precio. Esta historia no ha terminado. De hecho, apenas está empezando. Porque lo que venga ahora dependerá de decisiones estratégicas, de tiempos de mercado y de la capacidad del jugador para sostener este nivel. De momento, Valentín Barco ya ha hecho lo más difícil. Ha pasado de estar descartado a ser observado por los grandes. Y cuando el Real Madrid observa, rara vez lo hace sin motivo. La situación de Vinicius se ha convertido en el gran elefante en la habitación del Real Madrid. Un tema que el club intenta manejar con discreción, pero que ya no puede esconderse bajo la alfombra. Porque cuando una de las grandes estrellas del proyecto fija plazos, cifras y condiciones, el debate deja de ser interno y pasa a marcar la agenda deportiva e institucional. Vinicius no es un jugador más. No lo ha sido desde hace tiempo. Es uno de los rostros del Real Madrid moderno, uno de los futbolistas que han sostenido al equipo en las noches grandes, uno de los nombres propios en los éxitos recientes. Y precisamente por eso, su renovación se ha convertido en un asunto delicado, complejo y lleno de matices. El brasileño considera que ha llegado el momento de dar un salto definitivo en su estatus dentro del club. A sus 25 años, siente que su rol, su impacto y su influencia justifican una revisión profunda de su contrato. No se trata solo de dinero, aunque el dinero sea el núcleo del conflicto. Se trata de reconocimiento, de jerarquía y de posición dentro del ecosistema del vestuario. El entorno del jugador ha sido claro. Vinicius quiere una ficha que lo sitúe al mismo nivel salarial que las grandes estrellas del fútbol mundial. Concretamente, una cifra que ronda los 30 millones de euros netos por temporada. Una cantidad que rompería el equilibrio salarial actual del Real Madrid y que Florentino Pérez observa con enorme cautela. Y aquí aparece el choque de filosofías. El Real Madrid ha construido su hegemonía reciente sobre una base muy concreta: control financiero, jerarquía clara y ningún jugador por encima del escudo. Florentino ha sido inflexible durante décadas con este principio. Da igual el nombre, da igual el momento, da igual la presión externa. El club no se compromete con contratos que hipotequen su estructura a largo plazo. Por eso las negociaciones se han estancado. Porque el jugador no quiere sentirse por debajo de otros referentes ofensivos. Y porque el club no quiere abrir una puerta que luego no pueda cerrar. Cada euro que se concede a una estrella se convierte en un precedente para las siguientes renovaciones. Y en el Real Madrid ese efecto dominó se analiza con lupa. El contexto emocional tampoco ayuda. Durante la etapa de Xabi Alonso, la relación entre Vinicius y parte de la grada se tensó. Hubo silbidos. Hubo gestos. Hubo noches en las que el Bernabéu mostró impaciencia. No fue una ruptura definitiva, pero sí dejó cicatrices. Cicatrices que aún pesan en el entorno del jugador y que explican parte de su firmeza actual. Con la salida del técnico vasco, muchos pensaron que el conflicto se diluiría. Que el cambio de ciclo serviría para recomponer puentes. Y durante un tiempo pareció que así sería. Vinicius volvió a sentirse cómodo, arropado, importante. Pero las conversaciones contractuales devolvieron la tensión al primer plano. El ultimátum está encima de la mesa. Si no hay acuerdo antes de abril, el jugador abrirá la puerta a una salida este mismo verano. No como una amenaza vacía, sino como un movimiento estratégico perfectamente calculado. Vinicius sabe que su valor de mercado es altísimo. Sabe que hay clubes dispuestos a asumir su salario y a construir proyectos alrededor de su figura. El Paris Saint-Germain aparece como el gran peligro. El club francés lleva tiempo buscando un golpe de efecto que sacuda el tablero europeo. Y en Vinicius ve al líder ideal para su proyecto. Capacidad económica ilimitada, necesidad de una nueva estrella mediática y una obsesión histórica por pescar en el Real Madrid. La ecuación es peligrosa. La Premier League también observa, aunque con menos urgencia. Allí el dinero no es problema, pero el contexto deportivo y la adaptación siempre generan más dudas. El PSG, en cambio, ofrece un escenario donde Vinicius sería el centro absoluto, sin competencia interna y con una estructura dispuesta a satisfacer todas sus demandas. El Real Madrid lo sabe. Por eso la directiva trabaja contrarreloj. El escenario de perder a Vinicius, ya sea por una cifra inferior a su valor real o en un contexto de desgaste institucional, es un riesgo enorme. No solo deportivo, sino también simbólico. El club no puede permitirse enviar el mensaje de que sus grandes estrellas se marchan por conflictos salariales. Pero tampoco puede permitirse romper su modelo. Este es el dilema. Ceder o mantenerse firme. Apostar por la continuidad a cualquier precio o confiar en que ningún jugador es imprescindible. Dos caminos.
Dos visiones. Una decisión que marcará el futuro inmediato del proyecto. Mientras tanto, la afición vive el proceso con inquietud. Vinicius es ídolo, pero el escudo está por encima de todo. Y esa tensión se respira en cada debate, en cada tertulia, en cada conversación entre madridistas. La pregunta es inevitable y queda abierta. ¿Debe el Real Madrid aceptar las condiciones de Vinicius para asegurar su continuidad o mantenerse fiel a su política histórica, aunque eso implique una salida traumática? Abril se acerca. El reloj corre. Y el Real Madrid, una vez más, se enfrenta a una de esas decisiones que definen épocas. El Real Madrid vuelve a demostrar que su manera de entender el mercado no se basa únicamente en grandes fichajes ni en nombres mediáticos. También se construye desde los márgenes, desde decisiones aparentemente secundarias que, bien ejecutadas, terminan generando una ventaja estructural frente a sus rivales. Y el caso de Víctor Muñoz es un ejemplo perfecto de esa filosofía silenciosa, fría y extremadamente eficaz. Porque mientras muchos aún recuerdan a Víctor Muñoz por aquel fallo ante el Barcelona en Montjuic, en Valdebebas nunca perdieron de vista el contexto completo. Nunca redujeron al jugador a una sola acción. Nunca permitieron que un error puntual definiera su futuro. Esa diferencia de enfoque es clave para entender por qué hoy el Real Madrid está a punto de ejecutar una de las maniobras más rentables del próximo mercado. Víctor Muñoz salió del radar mediático tras aquel episodio. El ruido fue grande. La presión, desmedida. Y el entorno no ayudó. Sin embargo, el club entendió que lo mejor para su desarrollo era alejarlo del foco, darle minutos reales y exigirle crecer en un entorno competitivo pero menos asfixiante. Osasuna apareció como el destino ideal. Y el tiempo ha dado la razón al plan. En Pamplona, Víctor Muñoz no tardó en transformarse. Dejó de ser una promesa irregular para convertirse en un extremo determinante. Su evolución ha sido progresiva, constante y, sobre todo, visible. Hoy lidera las estadísticas de regate en Primera División. No como un dato aislado, sino como una consecuencia lógica de su confianza, su atrevimiento y su capacidad para asumir riesgos en el 1 contra 1. El partido en Vallecas fue la confirmación definitiva. 12 regates completados. Una cifra que no solo habla de talento, sino de personalidad. Porque intentar 12 veces el desborde implica asumir el error, insistir y no esconderse. Exactamente el tipo de carácter que el Real Madrid valora, incluso cuando el plan no pasa por integrar al jugador en la primera plantilla. Aquí entra en juego la estrategia pura. El Real Madrid se guarda una cláusula de recompra de 8 millones de euros. 8. Una cifra irrisoria si se compara con el rendimiento actual del jugador y con los precios que se manejan en el mercado internacional. Osasuna, consciente de esa realidad, fijó una cláusula de rescisión para terceros cercana a los 40 millones. Y ahí está la clave del movimiento. La idea del club blanco no es deportiva, sino financiera. Recuperar el control de la ficha para, inmediatamente después, abrir la puerta a una venta muy superior. La Premier League ya ha preguntado. El Villarreal observa. Otros clubes europeos han solicitado informes. El mercado está caliente y Víctor Muñoz se ha convertido en uno de los extremos más atractivos de la temporada. Esta operación no es improvisada. Es el resultado de una planificación quirúrgica. El Real Madrid asume un coste mínimo, elimina intermediarios y maximiza el margen de beneficio. Un movimiento que refuerza la caja, equilibra las cuentas y permite afrontar otras operaciones estratégicas sin comprometer el modelo financiero. Y aquí aparece, de nuevo, la comparación inevitable con el Barcelona. Mientras en el club azulgrana cada decisión con jóvenes talentos está rodeada de urgencia, necesidad y presión económica, en el Real Madrid se trabaja con frialdad. Se acepta el error inicial. Se corrige con tiempo. Y se convierte en oportunidad. Víctor Muñoz no explotó en el Bernabéu. No pasa nada. Explotó en Osasuna. Y eso también es parte del éxito del club. Porque no todos los talentos deben triunfar en casa para ser útiles. Algunos sirven para reforzar al equipo. Otros, para reforzar la estructura económica. Ambos caminos son válidos si se gestionan bien. Las cifras hablan por sí solas. 11 goles y 6 asistencias en el último año natural. Intensidad defensiva. Capacidad para repetir esfuerzos. Desborde constante. Perfil ideal para el fútbol inglés. Y Florentino Pérez lo sabe. Por eso los informes ya están encima de la mesa. Por eso la recompra está prácticamente decidida. Y por eso el club se prepara para ejecutar el movimiento en cuanto se abra la ventana. El destino de Víctor Muñoz parece claro. Lejos de Pamplona. Y probablemente lejos también del Santiago Bernabéu.
Pero su paso por Osasuna habrá servido para confirmar algo importante. El Real Madrid sigue sabiendo cuándo esperar, cuándo soltar y cuándo recoger los frutos. No es glamour. No es épica. Es gestión. Y en el fútbol moderno, gestionar bien marca la diferencia entre sobrevivir y dominar. Esta historia, como tantas otras, no termina con un gol ni con un fichaje estrella. Termina en un despacho, con números, con decisiones frías y con una ventaja competitiva más para el club blanco. Y mientras otros reaccionan, el Real Madrid sigue anticipándose. Recuerda dar al like, suscribirse al canal y dejarnos tus comentarios. Dale clic en la noticia que está en pantalla para estar al tanto sobre todo del Madrid.